Tenemos esta conferencia del mes de febrero con un tema que es de mucho interés para todos, que es el tema de la energía. Y la energía tratada como elemento esencial del desarrollo, o sea, como desarrollo sostenible, o como le gusta al autor decir, energético insostenible. Agustín Alonso Garrido, de muchos de vosotros ya conocido y por otra parte también conocido por su libro, ya que ganó el primer premio del concurso del libro del ingeniero del año 2012 y que el jurado consideró que era la mejor obra que se nos había presentado y que sobre todo, además de sus cualidades científicas y tecnológicas, pues también reunía unas cualidades literarias importantes que hacía fácilmente leíble el libro y comprensible también no solo por los ingenieros, sino por la sociedad entera. Por esos motivos creo que se le concedió el premio y la verdad es que estamos muy orgullosos de él y de su contenido. Tiene un desarrollo que me imagino que muchos lo habréis leído. En cualquiera de los casos, si alguno no tiene el libro o no lo ha bajado de internet, a la entrada tiene todos los libros que quieran y pueden cogerlo al finalizar el acto. Yo quiero agradecer que no solo nos cuente el libro, sino un poco el desarrollo y las consecuencias que tiene el libro. Agradecerle que haga este esfuerzo, agradecerle también a su compañero Raúl de la Comisión Nacional de la Energía por acompañarle y presentarle. Y lo que espero es que lo paséis muy bien y que este acto vamos a hacer un pequeño cambio en las conferencias y lo vamos a escribir, que es como creo que debíamos de haberlo hecho siempre, dentro del propio ejercicio de las comisiones dentro del colegio. Y entonces con nosotros está el presidente de la Comisión de la Energía, que es Jaime Segarra, que nos va a dirigir y hacer un poco el contexto del libro y de esta conferencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Para mí es un placer esta nueva orientación del colegio y la asociación. Yo creo que realmente en su papel de correa de transmisión a la sociedad, las comisiones tienen que involucrarse mucho más en todo este tipo de actividades y en este sentido, como decía, pues me parece una iniciativa magnífica que agradezco y a la que por descontado me apunto con todo el entusiasmo, ¿no? Intentar presentar a Raúl Yunta, pues aunque me toque, pues lo veo un poco de osadía porque es sumamente conocido, tiene un currículum espectacular. Pero, en fin, porque no se diga que no colaboro, pues voy a intentar rápidamente dar dos pinceladas. Es ingeniero industrial con especialidad en regulación automática y electrónica por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Cursó 3 años de doctorado en dicha escuela y ha hecho numerosos cursos de posgrado de ingeniería y de gestión. Es también diplomado del programa de Dirección General por la Escuela de Negocios IES de la Universidad de Navarra. Desde septiembre de 2011 es director de hidrocarburos de la Comisión Nacional de la Energía, dependiendo directamente de su consejo, y también es consejero de un montón de organizaciones de gran importancia, entre las que mencionaré Reservas Estratégicas de Petróleo, CORES, es presidente del Grupo de Trabajo de Iniciativa Regional del Gas del Sur de Europa de la Asociación Europea de Reguladores, vicepresidente del Grupo de Gas de la Asociación de Reguladores de Energía del Mediterráneo y miembro del Gas Working Group de la CER. Su experiencia profesional también comprende el ámbito universitario y de investigación en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, la planificación y control de la red de transporte de energía eléctrica de Red Eléctrica de España durante 11 años y desde 1998 en la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico Nacional como subdirector de Energía Eléctrica y luego en la Comisión Nacional de la Energía como subdirector de gas en el año 2000 y director de gas en el 2003. Por si fuera poco, también es profesor de diversos cursos reglados, máster en el ICAI, máster de regulación de la Universidad de Barcelona, en el CDDET, Club Español de la Energía, etc. Ya os decía que era un poco de osadía intentar presentarle, pero bueno, lo hemos hecho y seguro que me he quedado corto. Pues Raúl, por favor. Pues nada, muchas gracias a todos y buenas tardes.
Y bueno, voy a intentar ser breve y lo que quiero, desde luego, en primer lugar, es agradecer a nuestro amigo y colega don Agustín Alonso Garrido, ingeniero industrial, por tener la atención de invitarme a elaborar unas palabras introductorias de su libro, que es La energía como elemento esencial de desarrollo, consecuencias de un modelo insostenible. En segundo lugar, quiero extender también mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a la Asociación de Ingenieros Industriales, y ello por dos razones. La primera, por poder compartir este momento con todos ustedes, y la segunda, por su acierto, tanto en promover anualmente un premio a un libro inédito escrito por un ingeniero industrial, como por el acierto en la adjudicación del premio de este año al libro que nos ocupa hoy. Entonces, a pesar del sesgo positivo que puedan tener mis palabras, dado el afecto que me une con Agustín, creo que el juicio que la obra merece es inequívocamente positivo. Y ello por multitud de motivos. La obra emplea un lenguaje directo, claro, llano, educativo, propio de alguien que pretende divulgar un mensaje nítido. Así, la obra es comprensible para cualquier persona independientemente de su formación. No existe ninguna barrera en el libro que restrinja el entendimiento a un lector especializado, y ello aumenta su valor. Además, el libro utiliza una técnica literaria muy pedagógica. A lo largo de los diferentes capítulos destaca diferentes reflexiones o casos de estudio. Así, bien podría ser usado como libro de texto en las aulas de nuestros niños para diseminar la cultura de la responsabilidad, de la importancia de cada uno y cada acto individual. Ahora, creo que corresponde mostrar algunos pequeños fragmentos de lo que se dice en el libro, sobre todo para despertar la curiosidad de aquellos que no lo hayan leído. Así, el libro señala: una persona media viene consumiendo unas 2.150 kilocalorías diarias de energía en forma de alimentos. Traduciéndole a vatios de potencia, unidades que van a permitir hacerse una idea más clara de este concepto, esto viene a suponer unos 100 vatios. Es decir, que podemos hacernos una imagen mental de nuestra persona modelo, en términos de gasto energético, como si fuera una bombilla incandescente de 100 vatios encendida durante las 24 horas del día. Según este ejemplo, un homínido primitivo, antes de que utilizara el fuego, vendría a ser como una bombilla de 100 vatios con patas, caminando por el bosque o durmiendo en una cueva, pero encendida durante todo el día. Y como hemos visto, el descubrimiento del fuego mejoró considerablemente su bienestar, aportó nuevas utilidades y comodidades, calefacción, cocina, iluminación, no estrictamente necesarias para mantener sus funciones vitales a costa del incremento del consumo de la energía, procedente de la combustión de la madera, incremento que acabamos de calcular equivalente a 300 vatios. Y continúa el libro. En algún otro momento de la prehistoria, con mucha probabilidad, antes de descubrir el valor del trabajo de los animales, fueron conscientes del potencial energético que suponía el esfuerzo físico de otros hombres que trabajaran para ellos, son los esclavos. Y prosigue. Concluyendo, el desarrollo progresivo de nuestra especie a lo largo de la historia se ha sustentado sobre un consumo de energía creciente. Tanto es así que desde nuestros antepasados más lejanos, cuyo único consumo energético procedía de los alimentos que comían, hasta el hombre de la era tecnológica actual, el ser humano ha multiplicado por más de 20 veces su propio gasto de energía. Es decir, que realizando un promedio a nivel mundial es como si cada habitante del planeta consumiese los 100 vatios que diariamente necesita su cuerpo para vivir y, adicionalmente, consumiese la energía equivalente a otras 20 bombillas de 100 vatios encendidas durante las 24 horas del día. Visto de otra manera, cada uno de nosotros cuenta con una energía adicional equivalente a 20 esclavos energéticos a nuestra entera disposición, listos en todo momento para satisfacer cualesquiera que sean nuestros deseos. No obstante, los recursos energéticos no están igualmente repartidos y, además, los mayores consumos no coinciden necesariamente con los países en los que estos se encuentran. De hecho, mientras que los habitantes de los países con alto índice de desarrollo humano cuentan con 60 esclavos energéticos por cabeza, el consumo energético de los habitantes de algunos países menos desarrollados es muy similar al de nuestros antepasados, contando exclusivamente con la energía que les proporcionan los alimentos y la escasa leña que extraen de las deforestadas regiones en las que viven. Además, el libro muestra la elevada desigualdad en el acceso de la energía de los habitantes del planeta. Textualmente indica: mientras que un ciudadano medio de un país como Islandia
cuenta individualmente y en todo momento con la energía desarrollada por unos 22.000 vatios a su disposición, o sea, 220 esclavos energéticos por cabeza, los habitantes de Bangladesh o Eritrea apenas disponen de unos 200 vatios, o sea, 2 esclavos energéticos por cabeza. Es decir, prácticamente de la misma energía que nuestros antepasados tras el descubrimiento del fuego. Y prosigue. En definitiva, que además de tener un consumo energético mucho menor, los habitantes de los países más pobres emplean una gran parte de su tiempo en la búsqueda de la energía que consumen diariamente, que a su vez es de una calidad reducida en términos de la limitada cantidad y variedad de los usos finales de esta y de la baja eficiencia de su aprovechamiento, y tiene unas repercusiones muy negativas sobre su salud y sobre los ecosistemas locales. Por tanto, el acceso a la energía debería formar parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de cualquiera de sus pactos. Y en sus capítulos finales señala: la historia del progreso es, hasta el momento, la historia del acceso a fuentes de energía crecientes. Pero no debe escapársenos un pequeño detalle. Hemos sustentado el desarrollo de nuestra civilización en el consumo de recursos energéticos que, en su mayor parte, son limitados. En otras palabras, que antes o después se agotarán. ¿Qué sucederá entonces? Y es ahí donde la obra pone de manifiesto la limitación del modelo actual de desarrollo basado principalmente en el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que representan más del 80% del suministro de energía primaria a nivel mundial. Estos, antes o después, se agotarán, y con mayor rapidez si se extiende el modelo de desarrollo desde los países del norte a los del sur. Por todo ello, el libro sugiere acometer lo que denomina un consumo energético consciente, con una valoración más real del coste energético de cada actuación humana. En fin, y como no pretendo descubrir cuál es el resultado y quién es el asesino, y el resultado de las conclusiones de la obra, es mejor que se lo lean y lo descubran por sí mismos. En todo caso, permítanme aquí que les recomiende empleen mucha energía, más de los de 200 vatios estos, en escuchar atentamente lo que Agustín tiene que contarnos. No será en ningún caso una energía desperdiciada. Y ya solo me resta reiterar de nuevo el agradecimiento y la felicitación a don Agustín Alonso Garrido, a la Asociación de Ingenieros Industriales, por haber desarrollado una obra que, como ya he comentado y divulgado, enseña. Y nada más, muchas gracias. Bueno, ahora mismo empieza Agustín su conferencia. Solo deciros que también está por videoconferencia Salamanca, retransmitiéndolo, y pueden hacer también preguntas a través del ordenador. O sea que al final sabéis que de la conferencia hay un coloquio, participarán también los asistentes aquí, más los de Salamanca. Muchas gracias.
conferencia y no le oye. Ah, vale. ¿Se oye? Sí. Bien, pues como comentaba, la diferencia es abismal. Entre Islandia y Bangladesh es de un factor de 100 veces más, de más de 100 veces más, el acceso que tiene uno o el que tiene otro. Y comparándolo con el consumo humano para satisfacer tus propias necesidades de metabolismo, ¿no? Pues si lo dividimos por esos 100 vatios, es el equivalente a decir que un islandés tiene acceso a 220 esclavos energéticos para sí. Unos esclavos son de petróleo, otros son de carbón, otros son de gas natural, pero 220 esclavos para sí. Mientras que un bangladesí tiene acceso a 2 esclavos para sí. Bien. La energía es fuente de desarrollo, pero no para todos por igual. Segunda idea que se pretende transmitir en el libro, y este es el mensaje central. El anterior era el mensaje introductorio, este es el mensaje central. El modelo energético es insostenible. Antes de pasar a decir por qué vamos a definir el término insostenible, porque personalmente creo que es un término un poco, no iba a decir pervertido, pero no pervertido, sino difuminado, porque es un término que suena bien, implica muchas cosas buenas. Entonces, yo creo que todos, empresas, organizaciones, nos hemos ido intentando adueñar o calificar con él, ¿no? Pues todas las empresas son sostenibles, todas las ONG son sostenibles, todos los organismos hacen todo de forma sostenible, ¿no? Entonces, a lo mejor de tanto utilizarlo, hemos perdido un poco la noción o el sentido de lo que puede querer decir el término sostenible. Y volviendo un poco a las raíces de la definición del término sostenible, cuando se empezó a utilizar en este contexto de desarrollo, que fue en un documento de una de las agencias de las Naciones Unidas, el informe Brundtland. Y en él se definió el desarrollo sostenible como aquel que permite a las generaciones actuales hacer un aprovechamiento de los recursos de forma que no compromete el aprovechamiento de esos mismos recursos por generaciones futuras. Yo le daría una pequeñita vuelta de tuerca más y le añadiría algo, es algo personal, pero yo le añadiría también no solo comprometer el aprovechamiento de esos recursos por generaciones futuras, sino también por las actuales, enganchando un poco con lo que comentábamos antes de las diferencias de consumo energético entre unos países y otros. Bien, pues una vez definido el término sostenible, voy a decir por qué pienso que no es sostenible. El modelo energético no es sostenible básicamente por dos motivos, un motivo medioambiental y un motivo de escasez de recursos. El motivo medioambiental no lo he tratado en el libro porque creo que es un tema que está mucho más tratado a nivel nacional e internacional. De hecho, hay agencias internacionales que se dedican exclusivamente a estudiar los impactos de este factor de insostenibilidad del modelo, como pueden ser el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas u otras agencias que se dedican exclusivamente a estudiar esto, ¿no? Y además, estamos todos, creo, en general, bastante concienciados ya con las repercusiones negativas desde el punto de vista medioambiental del consumo energético, del CO2 emitido por el transporte, por la generación eléctrica, etcétera. Efecto invernadero, subida del nivel del mar, cambios radicales en las corrientes de los océanos, cambios de clima, etcétera. Ese es uno de los motivos de la insostenibilidad del modelo, que, como digo, en el libro no se toca, simplemente se menciona. El otro motivo de la insostenibilidad del modelo, la escasez de los recursos. Raúl comentaba ya que más del 80% de los recursos energéticos que consumimos actualmente están basados en los combustibles fósiles. Esto es carbón, gas natural y petróleo, más del 80%. Y esos tres recursos son no sostenibles. Normalmente, cuando hablamos de las energías renovables, solemos ponerles el apellido rápidamente de renovables, lo he dicho inconscientemente. Cuando hablamos de energía solar, hablamos de energía eólica, biomasa, etcétera, directamente se les pone el apellido de renovables. Pero cuando hablamos de petróleo, de carbón y de gas natural, no estamos acostumbrados a ponerles el apellido de no renovables. Y son no renovables. Y no renovables significa lo siguiente, significa que la creación de petróleo, gas natural y carbón procede de unas masas enormes de materia orgánica
que hace millones de años fueron a parar a unas cuencas sedimentarias, se acumularon y, sometidas a unas condiciones determinadas de presión y temperatura, originaron el petróleo, el gas natural y el carbón que estamos consumiendo hoy. Pero después de millones de años. El consumo del petróleo comenzó en el año 1890 y algo. El carbón un poquito antes, el gas natural más reciente. Ahí está el carácter no renovable. Que el ritmo de generación de estos recursos es mucho más lento, infinitamente más lento, que el ritmo de consumo de los mismos. Entonces no podemos consumir carbón, gas y petróleo pensando en que a la vez se está generando otro carbón, gas y petróleo que va a satisfacer a generaciones futuras. Eso es lo que significa que no son renovables. Bien, ¿y cuántos recursos de esos tenemos? Porque si son no renovables, eso quiere decir que si seguimos consumiéndolos y cada vez más rápido, llegará un momento en que se agotarán. Si hay una cantidad limitada o el ritmo de generación es tan marginal y tan escaso comparado con el ritmo de consumo, que es despreciable, pues llegará un momento en el que podrían agotarse. Pues las cifras actuales, lo que dicen las estadísticas, es lo siguiente. Dicen que la cantidad de petróleo conocida hoy en día y cuya explotación es rentable daría para un consumo de 54 años al nivel y rapidez de consumo actual. Eso de petróleo. De gas natural tendríamos para unos 64 años, al ritmo de consumo actual. De carbón tendríamos para más tiempo, para unos 112 años. Si hacemos una especie de ponderación de estos tres factores y consideramos que se podrían consumir indistintamente en los mismos servicios que los otros, es decir, si pudiera consumir carbón para las mismas cosas que petróleo o gas natural indiferentemente, podríamos decir que tenemos recursos de combustibles fósiles para 77 años. Bueno, es verdad que hay que decir que estos números son un poco relativos, porque dependen de varios factores. El primer factor es un factor económico. En función del valor que tengan esas reservas, pues puede haber más o puede haber menos. Si dentro de 20 años el barril de petróleo, en vez de a 100 y pico dólares, está a 300, pues probablemente esas cifras subirán, porque habrá yacimientos que antes no era rentable explotarlos, pero que con el nuevo precio sí que es rentable explotarlos. Ese es uno de los factores. Hay otros factores geoestratégicos. Y muchos países pueden estar interesados en decir que tienen más o menos reservas de las que tienen. En la OPEP, históricamente, ha sucedido ya que hay países que han inflado sus reservas para poder tener una mayor cuota de participación en la producción, porque necesitaban más liquidez, más ingresos. U otros pueden haber estado tentados a decir que tienen menos reservas, pues por un factor geopolítico que a ellos les interesa, que no se sepa que tienen esas reservas, pues porque juegan con él para en el futuro pues hacer lo que consideren oportuno. En definitiva, que esas cantidades no son exactas y de hecho varían todos los años, ¿no? Pero pueden fluctuar. Volviendo a la esencia, son recursos no renovables. Entonces, si no es dentro de 77 años, es dentro de 100 o dentro de 120. Pero antes o después se agotarán. Este modelo energético basado en el consumo de estos combustibles fósiles, antes o después se agotará. Pero ahora vamos a añadirle lo que comentábamos antes de que el desarrollo no es igual en todos los países, que unos países consumimos más energía que otros. Algunos consumen mucho más energía que otros. Si os fijasteis, se me olvidó comentarlo, pero el caso de España está un poco por encima de la media. La media estaba en 24, España estaba en 36 esclavos. Y China estaba en 23, uno por debajo de la media. Claro que la influencia de China está creciendo el consumo energético y eso va a tirar del consumo hacia arriba. ¿Qué pasaría si los países menos desarrollados consumieran recursos energéticos al ritmo de los países que estamos más desarrollados? Si se equiparara ese consumo energético. Desde el norte estamos acostumbrados a decir, y yo creo que nos lo queremos y lo queremos, que los países menos desarrollados se desarrollen igual que nosotros, ¿no? Que tengan ese acceso y que puedan disfrutar del mismo grado de bienestar que tenemos nosotros, por supuesto. ¿Qué pasaría si hacemos ese ejercicio de simulación? ¿Cómo afectaría a las reservas? Pues afectaría de la siguiente forma.
dividiría el valor de las reservas por un factor mayor de 2. Es decir, que quedaría petróleo para 23 años, quedaría gas natural para 27, carbón para 47 y si hacemos la media de los tres, quedarían combustibles fósiles para 32 años. Esto acentúa más el problema de la insostenibilidad del modelo. Porque si queremos extender nuestro modelo de desarrollo a los países que aún no lo tienen, que aún no tienen un consumo de energía, no hemos entrado todavía a valorar cuál es el consumo de energía más adecuado, ¿no? Si hay que llegar hasta aquí o con este nivel de energía basta. Pero es igual, con que los países menos desarrollados alcancen el valor medio de los países más desarrollados, ya no el nivel de Islandia, un valor medio, se dividirían por un factor mayor de 2 el nivel de las reservas actuales. Entonces, la cosa ya se complica un poco más, ¿no? Porque si antes decíamos que 77, que pueden ser 100, que pueden ser 120, bueno, puede ser, antes o después pasará. Pero claro, entonces estaríamos hablando de 32, que pueden ser 42, que pueden ser 50. No sé si alguno ya está echando las cuentas de dónde estará cuando tenga 32 años más, si no le pilla ya. Pero bueno, es un poco tener un orden de magnitud de dónde estamos en cuanto a reservas y en cuanto a la repercusión que tendría extender el modelo de desarrollo tal y como lo entendemos ahora o lo estamos haciendo nosotros ahora a todos los países. Esta es una simulación muy sencilla, pero que permite tener una idea. Bien, pero es que hay... Si el problema de las reservas ya es cuando menos preocupante, hay otro factor a tener en cuenta con el tema de las reservas. Y es que los yacimientos de gas natural y de petróleo tienen una característica muy particular. La característica consiste en que cuando se descubre un yacimiento, el nivel de producción, al principio, aumenta de una forma muy rápida. Cuando llega más o menos a la mitad de las reservas que contiene el yacimiento, se alcanza una especie de cima, suele ser más llana, suele ser como las curvas que están dibujadas abajo, suele ser más una recta, ¿no? Durante una temporada, el nivel de producción alcanza su nivel máximo y se estabiliza, hasta que llega un momento en el que la capacidad de producción del yacimiento empieza a disminuir y cada vez con mayor rapidez. Las figuritas de abajo representan yacimientos individuales y la gráfica de arriba azul representa la suma de todos esos yacimientos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el problema no va a llegar cuando se terminen las reservas de petróleo. El problema no va a ser que hoy estamos consumiendo petróleo, mañana también, y todos tranquilos, hasta que, pum, de repente dentro de 50 años, se cerró el grifo, ya no hay petróleo para nadie. Va a haber un problema que se va a producir antes, y es provocado por esto. El nivel de producción va a llegar un momento en el que, si seguimos con el mismo modelo de desarrollo, la capacidad de producción de los yacimientos de gas y de petróleo puede no llegar a ser suficiente para satisfacer la demanda, aunque haya gas y aunque haya petróleo. Si la demanda sigue siendo creciente y la capacidad de producción alcanza un máximo, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque ahí ya empezará la lucha por los recursos, aunque siga habiendo recursos, pero va a ser difícil extraerlos y no va a haber para todos. ¿Quién va a tener acceso ahí a los recursos? ¿El que tenga más poderío económico? ¿El que tenga más poderío militar? Pues quién sabe, pero no cabe ninguna duda de que eso será un problema. Bueno, pues una vez que hemos hablado sobre el tema de la insostenibilidad del modelo energético, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Yo, como fulanito, como persona individual, ¿puedo contribuir a que el modelo hoy en día sea algo más desarrollable, sea algo más sostenible? Porque sinceramente pienso que la solución a largo plazo debe cambiar el paradigma de desarrollo a nivel energético actual. Creo que así será y que poco a poco vamos a ir encontrando el camino hacia ese nuevo paradigma. Pero mientras lo vamos encontrando, mientras vamos dando tumbos y vamos experimentando con nuevas cosas o nos vamos adaptando nuestras necesidades a los recursos de los que realmente disponemos, pues sí que podemos hacer algo con lo que tenemos. Podemos contribuir a un desarrollo más sostenible de forma individual.
Y para ello tenemos que saber cómo podemos contribuir mejor. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Consiste, es muy básico, y aquellos que habéis leído el libro pues ya lo conocéis. Esta es la gráfica de consumo de energía final en España, para que tengamos una idea mucho más aproximada de nuestra característica del consumo, de lo que consumimos de media en España clasificado por sectores. En España consumimos un 40% de nuestra energía en transporte. Esto no se corresponde con la media mundial. De media mundial este valor suele ser más inferior, pero aquí en particular en España el consumo de transporte es elevado. Más de un 40% en transporte. Y es creciente. En industria un 30%, este es decreciente. Anteriormente teníamos un mayor consumo en el sector industrial, pero como sabéis hemos ido evolucionando de una economía más basada en el sector industrial a otra más basada en el sector terciario, que suele ser generalmente menos intensiva en consumo de recursos energéticos. 30% sector industrial, decreciendo. El sector doméstico, residencial, el de nuestras casas, la calefacción, el agua caliente, etcétera, un 17% del consumo de energía. Nosotros, los que estamos aquí, nos corresponde el 17% de ese consumo total. El sector servicios, oficinas, bancos, etcétera, un 10%. La agricultura, un 3%. Es decir, que ya podemos ir apartando aquí a un ladito este 17% que nos corresponde a nosotros, a ver qué podemos hacer para rebajar ese 17%. Pero bueno, si desgranamos un poquito más el tema del transporte, descubrimos lo siguiente. Descubrimos que de ese 40% del consumo energético del transporte, a nosotros como individuos particulares, nos corresponde un 15%. El 15% de ese consumo es consumo de transporte en vehículo particular. Luego hay otro consumo de mercancías, aviones, barco, bus, tren. Bueno, parte del avión también es consumo particular, pero de momento vamos a quedarnos con ese 15% del vehículo. Nos lo apartamos también a ese lado. Ya tenemos el consumo de los hogares más el consumo de los vehículos privados. Nosotros suponemos un tercio del consumo energético de nuestro país, el 33%. Bien, pues vamos a ver cómo podemos reducir de ese 33%, porque algo podemos hacer. De momento, los otros 2 tercios los dejamos ahí aparcados. Bien, pues de ese 33%, como hemos visto, prácticamente la mitad, un poquito por encima, es el consumo de nuestra casa. Y la otra parte, ya lo hemos visto antes, pero quiero incidir en ello porque normalmente no somos conscientes. La otra parte del consumo es el vehículo privado. Normalmente cuando pensamos en reducir consumo energético, siempre pensamos en las bombillas o en cosas que tenemos más al alcance, ¿no? De lo que tenemos conciencia de que es un consumo energético, que generalmente está muy ligado a la electricidad. Tendemos a pensar casi siempre que nuestro consumo de energía es consumo eléctrico. Pero como vemos aquí, el vehículo privado consume en sí mismo tanta energía como la que consumimos en nuestra casa. O sea que algo podemos hacer ahí también. Y dentro de casa, ¿dónde consumimos más energía? Sin lugar a dudas, el consumidor de energía primero es la calefacción. La mitad de la energía que consumimos en casa es calefacción. Después agua caliente y, como veis ahí, luego iluminación, electrodomésticos, cocina y aire acondicionado. Alguno quizás estéis pensando que eso no se corresponde con vuestra casa y que no pensáis que sea así. Y seguro que tenéis razón. Esto es una media a nivel nacional. Y un habitante de Burgos a lo mejor se parece bastante a esto, pero con el tema de la calefacción mucho más acusado. Y un habitante de Almería seguro que no se parece mucho a esto y que la calefacción es mucho menor y el aire acondicionado es mucho mayor. Pero esto es una estadística de un ciudadano medio español. Se podría particularizar a los casos, pero bueno, eso ya sería tema de un desarrollo del libro. Para hacernos una idea general, esto nos sirve. Nos sirve porque nos permite hacernos una idea del orden de magnitud de la repercusión que puede tener un acto. Yo quiero ahorrar energía, yo quiero contribuir a que el modelo energético sea más sostenible. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiar las bombillas halógenas y las incandescentes por LEDs y por fluorescentes? Perfecto, va a ahorrar energía. Pero a lo mejor eso es mucho menos eficiente que si cuando te construyes la casa o si cuando la rehabilitas le pones un buen aislante.
Yo estoy cansado de repetir a mis clientes, cuando les hago los estudios de eficiencia energética, que precisamente esto, hablamos de la efectividad de las medidas. Hay unas medidas que tienen una determinada efectividad y además a corto plazo, otras que a largo plazo tienen una mucho mayor repercusión. El tema de la calefacción. A lo mejor solo con mejorar un poquito más el aislante, en vez de gastarte 2, gastarte 3, vas a reducir un 10% tu consumo de calefacción, que es más que todo lo que te gastas en iluminación. Con esto no quiero decir que no cambies tus bombillas. Todas las medidas son bienvenidas y, por supuesto, que hay que recortar allá donde puedas. Pero lo que quiere poner de manifiesto es que es bueno conocerlo para saber el orden de magnitud de la repercusión de cada uno de tus actos, ¿no? Y puedes pensar dónde puedes recortar más. A lo mejor, yendo en transporte público cuando puedas a tu trabajo, en vez de coger el vehículo privado y reducir a la mitad tu consumo en transporte, es mucho más eficiente que cualquiera de las otras medidas que puedas llevar a cabo en tu casa. Pero insisto, esto no quiere decir que desprecies una porque vaya a tener menos repercusión que la otra, sino que es un todo, pero unas cosas tienen más repercusión que otras. Bien, pues ya tenemos una herramienta potente para saber cómo puedo contribuir a que el modelo energético sea más sostenible. Sé la repercusión, un orden de magnitud de la repercusión que pueden tener mis actos. Y vamos a volver a los otros 2 tercios de la energía que hayamos dejado ahí aparcados. Esos 2 tercios de energía los componen el transporte, la parte que no es transporte privado, básicamente la industria también y el sector servicios. Todo eso da lugar a los otros 2 tercios de energía. Esos 2 tercios de energía no tienen nada que ver con nosotros, no podemos hacer nada ahí. Sí podemos hacer algo, y es lo siguiente. Vamos a verlo a través de un ejemplo que es mucho más gráfico. Imaginemos nuestro coche. Cuando compramos nuestro coche, tendemos a pensar que el primer consumo energético en el que nosotros incurrimos es la primera gota de gasolina que le echamos al depósito del coche, ¿no? Y eso no es cierto, porque para que ese coche llegue hasta nosotros, alguien ha tenido que sacar determinados materiales. Esos materiales han tenido que ser transportados hasta una fábrica. En esa fábrica han tenido que conformar una chapa, que a su vez han enviado a otra fábrica, que le han dado forma y han metido un motor y han dedicado horas de operarios y energía luminosa para poder iluminar la factoría, etc. Y luego ese coche se ha llevado a un concesionario y hasta que ha llegado a mí. A lo que voy. El consumo energético de las cosas no solo es la propia energía que consumen las cosas cuando las utilizas, sino que los objetos y las cosas llevan incorporadas energías en sí mismos, ¿no? Porque ha sido necesaria energía para producirlos y ha sido necesaria energía para que lleguen hasta nosotros. Llevado esto al extremo, podríamos pensar en hacer, igual que ahora estamos poniendo etiquetas energéticas no solo para los electrodomésticos, sino que dentro de poco vamos a poner también un certificado energético para las casas, para que se sepa cuánta energía consumen esas casas. Llevado al extremo es posible que llegue dentro de unos años los productos, y puede que los servicios también, lleven una etiqueta energética donde se diga cuánta energía ha sido necesaria para fabricarlos, para que llegue hasta ti, para que tengas otro elemento más de decisión. Esto es como empoderar, una palabra muy utilizada en el tercer sector, empoderar al consumidor, para que él tenga la información de decidir, en función del consumo energético de cada cosa, cuál le conviene, por cuál opta. Esto es de una potencia, yo diría que incluso mayor que lo anterior, que el 1/3 de energía. En el 1/3 de energía que supone mi vehículo particular y mi casa, puedo hacer muchísimas cosas. Pero es que en este 2/3 puedo hacer muchísimas cosas también. Y puede que incluso más. Solemos decir que la sostenibilidad del modelo, o solemos estar dados a pensar, yo lo hacía así al principio por lo menos, que las eléctricas, que las petroleras son las responsables de este modelo energético, que ellas son las que producen los impactos, etcétera. Y en cierto modo es así, ¿no? Porque hay muchas formas de explotar los recursos, podrían ser a lo mejor más respetuosos con el medio ambiente de países donde no existen regulaciones medioambientales, entonces ayer jauja y menos costes tengo, o menos repercusión contra las poblaciones locales, etcétera. Es verdad.
pero lo que es cierto también es que si ellos extraen petróleo y ellos extraen combustibles fósiles en general, es porque nosotros los consumimos. Y nosotros, como consumidores, tenemos la opción de elegir si los consumimos o si no. O si debemos consumir estos o podemos consumir estos otros. La conclusión es que en la parte que se refiere a esos 2/3 de energía relacionada con la energía que se consume en producir cosas y en dar servicios, tenemos una herramienta para contribuir a que el desarrollo sea más sostenible. Y esa herramienta es decidir si necesitamos consumir tanto o no. Es decir, puedo reducir mi consumo energético consumiendo menos. Algunos seguro que estáis pensando que es una locura lo que estoy diciendo, ¿no? Sobre todo en el contexto actual económico en el que estamos, en el que precisamente falta trabajo y parece que el mensaje que se nos transmite siempre desde el sector, desde los políticos y el sector económico en general es que es todo lo contrario, que para reactivar la economía lo que hay que hacer es consumir más, porque hay que dar más trabajo y... Bien, yo solo digo que desde el punto de vista energético, para que el modelo sea más sostenible tenemos que reducir nuestro consumo energético y que eso, entre otras cosas, debería pasar por consumir menos. ¿Sobre cuánto debemos consumir? Pues eso tenemos que verlo entre todos. Y sobre cómo se reparten los recursos, porque hemos visto también que hay unas diferencias salvajes, pues creo que también tenemos que llegar a un punto de compromiso y de equilibrio, pero sinceramente y en mi humilde opinión, el modelo energético que tenemos hoy en día es claramente insostenible. Y ya está, con esto he resumido el libro. Con ello no quiero evitar que lo leáis. En el libro tenéis muchos más detalles, tenéis cuadros con algún estudio particular de alguna cosa relacionada con la sostenibilidad también. Y yo tan solo me gustaría recalcar los 3 mensajes que pretende darse con el libro, y es que la energía es fuente de desarrollo, aunque no para todos por igual, que el modelo energético actual es insostenible y que nosotros como consumidores sí que podemos empezar a hacer algo, y es reducir nuestro consumo energético y consumir menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Vamos a ver si os animáis y hacéis la primera pregunta, porque seguro que hay multitud de ellas. ¿La primera? No, perdón. Ah. ¿Alguna pregunta o empezamos nosotros? Allí en el... Sí, no sé si lo habéis oído todo las preguntas. Si la puedes repetir, por favor. Me gustaría saber qué opinas del shale gas. Sí. ¿Qué te parece? Si es sostenible, insostenible. Ella está preguntando por una fuente de las denominadas no convencionales de producción de gas natural. Extracción de gas natural. Sin querer tenemos incorporada terminología que no se corresponde con la realidad, ¿no? Esto es un poco en consonancia con el carácter no renovable del recurso, que no lo generamos, sino que lo extraemos. Es una técnica de extracción del gas denominada no convencional y que está empezando a aumentar el nivel de reservas actuales, que se basa... No soy un especialista en el tema, pero bueno, algo he leído, que se basa en fracturar rocas porosas en las que está impregnado el gas. Corrígeme si me equivoco, es para explicar un poquito así en general
se fracturan, corrígeme tú, Raúl, se fracturan rocas porosas en las que está impregnado el gas, que antes no había forma de extraerlo, de llegar hasta ella, y se meten unos conductos. Cuando se fracturan esas rocas, se mete arena para que no se cierren las fisuras y se canaliza el gas hacia unos tubos y se extrae. Yo, por lo que tengo entendido, hay mucha preocupación medioambiental sobre el tema, porque dice que puede tener repercusiones negativas, tanto esto como el petróleo no convencional también, con las arenas bituminosas y los esquistos, y que viene a ser petróleo impregnado en arena que está a superficie de tierra y que se extrae con unas máquinas. Hay que lavarlo, tiene un consumo brutal de agua y de energía. La energía invertida en extraer ese recurso es mucho mayor que la de los yacimientos convencionales, pero bueno, al fin y al cabo el precio que está ahora el petróleo sale rentable. En mi opinión, dentro del escaso conocimiento que tengo, es que si es una fuente que no es perjudicial, pues bienvenido sea. Tenemos un modelo energético actual basado en combustibles fósiles que, como dije antes, creo va a evolucionar hacia otro modelo poco a poco, pero mientras tanto tenemos el modelo que tenemos, y mientras esa extracción de recursos sea una fuente adicional respetuosa con el medio ambiente, pues bienvenida sea. Pero siempre sin perder de vista que pienso que por el factor medioambiental del que hablábamos antes, es una contribución no menos sostenible para el modelo energético. U opinión. Bueno, muchas gracias, Agustín. Estoy bastante de acuerdo con todo en general, pero haciendo un poco de abogado del diablo, desde el punto de vista de la teoría económica, alguien te podría rebatir diciendo que, bueno, que si todo va hiperinternalizado en el precio, pues que cuando, como comentabas, ¿no?, cuando llega una especie de peak oil o lo que sea, de un máximo de producción y empiece a decrecer, si aumenta el consumo, los precios serán realmente mucho más elevados que ahora, con lo cual se reequilibrará todo el tema y habrá gente que a lo mejor deje de utilizar combustibles fósiles y se tienda más a una energía de origen renovable, ¿no? Y bueno, te confieso que no me he leído el libro, entonces no sé si tú planteas ese escenario futuro en el que llegue un momento en el que sean inasequibles las fuentes fósiles y todo el paradigma cambie hacia una energía de origen renovable, sobre todo teniendo en cuenta que las reservas, por así decirlo, del sol son muchísimo más duraderas que las que nos ofrecen los combustibles fósiles. Y un poco tu opinión, ¿cómo ves el futuro de las renovables cuando las fósiles ya no sean asequibles, ¿no? Sí, eso en el libro lo que comento es que cuando se llegue a ese máximo, bueno, lo he dicho de pasada antes, cuando se llega a ese máximo, lo que sucederá es que efectivamente, bueno, no sabemos lo que sucederá, pero probablemente lo que pasará es que suba el precio, entonces eso puede dar lugar a problemas como que quién tendrá acceso a esos recursos, el que tenga más poder económico probablemente o el que tenga más poder militar. Eso generará diferencias hasta que la cosa se reajuste. Dará más poder a aquellos que puedan disponer de los recursos energéticos, porque la energía es fuente de bienestar, pero es fuente también de poder, ¿no? Y esa es la preocupación. Ya es verdad que a lo mejor los que no puedan acceder a eso se tendrán que buscar la vida con otros recursos, pero puede que no sea la situación más justa. Y sobre el tema de las energías renovables, hay estudios ya, uno hecho por el Instituto Tecnológico, lo encargó Greenpeace, pero se lo encargó a un organismo tecnológico dependiente de una universidad para que fuera algo más técnico.
y se hizo un estudio sobre si existiría capacidad suficiente para poder abastecer el consumo energético actual en base a energías renovables, tanto eléctrico como de energía total, de energía primaria. Y se llegó a la conclusión de que así era, de que era posible. Yo, mi opinión particular es que si nos movemos hacia un modelo más renovable, deberá pasar necesariamente por consumir menos, porque las energías renovables, por sus características físicas, es una energía mucho más dispersa, mucho más extensiva, no está tan concentrada como la de los combustibles fósiles y es más difícil concentrarla y es más dada a la eficiencia. Pero hoy por hoy, con el modelo actual que tenemos y con el nivel de consumo que tenemos aquí en España, sería posible pasar a un modelo basado exclusivamente en renovables. Hola, felicidades Agustín por este libro, por meter un componente más en el debate, ¿no? Estando de acuerdo con todas tus conclusiones y tu análisis, que ya sabes que compartimos, ¿qué posibilidad hay de que exista un nuevo salto tecnológico? O es lo que yo entiendo que es lo que va a pasar. Hemos pasado de un consumo de la madera, de lo que es la energía de primer recurso de recolección, a una extracción de energías fósiles, primero por una extracción de la energía fósil sólida, luego la líquida y por último estamos explotando la gaseosa. Pero hay un avance en lo que es el desarrollo nuclear y en concreto en la fusión. Yo quiero tener esperanzas en un desarrollo de la energía de fusión nuclear y que vayan adelante el ITER y que sea el paso o ahora estemos en un periodo de transición a llegar a una fuente de energía que sea más sostenible, que sea más duradera y que podamos tenerlo con una concentración y con un potencial mayor al de las renovables tradicionales, ¿no? Eólica o hidráulica. ¿Qué piensas sobre este asunto? A mí ya sabes que el tema de la fusión me ha gustado siempre y me encanta, y si dentro de, no sé en qué año está previsto ya la prueba definitiva del ITER, pero si dentro de 15 años nos dan la noticia de que el ITER es algo factible y que realmente puede empezar a utilizarse esa energía y explotarse a nivel macro, no solo experimental, bienvenida sea. La energía es fuente de desarrollo y además energía muy limpia, o sea, nada que ver con la energía nuclear de ahora, una energía de fusión. Pero pienso que ninguna energía sobra, que además es mejor no depender solo de una, porque a lo mejor no funciona, puede no funcionar. La energía de fusión se lleva experimentando desde hace un montón de años y hace décadas se pensaba que en el año 2013 que estamos ahora la fusión sería una realidad y todavía no lo es. Creo que no hay que despreciar ninguna de las opciones reales que ya tenemos y cuando llegue, si llega la fusión, bienvenida sea, por supuesto. Buenas. Bueno, primero de todo, felicidades. Lo que nos has explicado, yo tampoco he leído el libro, es basar y contribuir a un desarrollo sostenible basado en el consumo energético. Hay muchas definiciones de sostenibilidad. La más comúnmente aceptada es la que has mencionado. Pero si miras alguna que otra más, al final te das cuenta que son tres conceptos en uno mismo. Y es el de el medio ambiente, la sociedad y los beneficios económicos. Al final, contribuir a un desarrollo sostenible es pues, llevar a cabo productos o procesos o procedimientos pues, que aporten un valor en estas tres patas, en estos tres pilares fundamentales de las personas, el planeta y los beneficios. ¿Por qué solo has basado tu estudio o dices que podemos contribuir
solo favoreciendo una de esas tres, que sería la del medio ambiente. No sé si me he explicado del todo, pero a ver, contribuir a un desarrollo sostenible es favorecer, pues eso, desarrollar productos o llevar a cabo procesos y procedimientos pues que no solamente contribuyan a una mejora medioambiental, sino también a una mejora de la sociedad y a una mejora de los beneficios económicos. Yo puede ser que consuma poca energía si gasto menos en calefacción, pero si no tengo una buena calidad, debe de existir ese equilibrio entre los tres pilares para tener un desarrollo sostenible mejor. Para mí una de las patas o de la esencia de eso que comentabas es, con el ejemplo de la calefacción, es la eficiencia. Podemos hacer mucho más con menos. Y yo eso lo vivo cada día. Completamente de acuerdo. El tema humano, la componente humana de la sostenibilidad en el libro ha intentado tocarse con eso que comentaba de la diferencia de consumo energético de unos a otros. Bueno, existe una razón por la que no se ha profundizado mucho más y es la propia extensión, que quería ser reducida para que fuera muy accesible y fuera fácil de leer. Pero la componente humana está tratada desde ese punto de vista. Desde el punto de vista se ha tratado de simplificar, pero hacerlo de una forma muy gráfica y contundente. La diferencia de acceso a los recursos. No es lo mismo 2 que 220, como hemos visto el ejemplo de Islandia respecto de Bangladesh. Esa es la componente humana. Y la componente medioambiental, pues eso, no se ha tratado, como comentaba, por un motivo de espacio y porque es un tema que está suficientemente tratado, o por lo menos tiene mucha más repercusión a nivel social que el tema de la escasez de los recursos. Ese ha sido el motivo. Sí, hola, Agustín. Yo te quería hacer una pregunta, una opinión, y es ¿cuánto crees o cuántos esclavos crees que deberíamos tener? Porque, bueno, en la media que has dado estaba situada en torno a China, que claro, con la población que tiene, pues evidentemente influye en el dato, pero ¿con cuánto crees que deberíamos vivir? Esa pregunta lleva veneno. No te puedo responder porque es muy difícil saberlo. Los datos que hemos visto antes sirven para tener... Es una primera aproximación, no es un libro como muy sencillo para tener una primera aproximación y concienciar y hacerte una idea de lo que puede haber detrás. Pero luego eso requeriría un estudio en profundidad, porque habría que ver por qué Islandia consume 220, o por qué en España consumimos 36, o por qué... Depende de muchos factores, depende de la climatología, depende de tu propio sector de producción, de cómo está configurada tu economía. No lo sé. Sin estudiarlo en profundidad no me atrevería a decir una cosa así porque no tengo ni idea. Por ejemplo, hay un recuadro en el libro que ahí habla de las exportaciones e importaciones materiales de España. Un estudio concreto que se hizo para una tesis doctoral y en él se habla de cómo importamos muchos más productos de los que exportamos, es decir, que tenemos un déficit de productos. Entonces, quizás en nuestra estadística energética, esos 36 esclavos energéticos que tenemos nosotros están deformados, porque realmente consumimos bastante más energía. Lo que pasa es que la importamos de forma material y como la importamos así, no la computamos en nuestras estadísticas. Entonces, erróneamente podremos decir, es que los españoles lo hacemos mucho mejor que los estadounidenses, que consumen 90 y pico esclavos energéticos. No lo sé, no te puedo responder. En el próximo libro. Gracias. Bueno, yo quería hacer 3 reflexiones, no es ninguna pregunta en concreto. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Agustín, por la fantástica charla. Me ha gustado mucho y hemos aprendido mucho de ella. Bien, mi primera reflexión es en relación a lo que ha comentado el compañero cuando hablaba de las 3 patas, ¿no? Del medio ambiente, sociedad y los beneficios económicos, ¿no? Y hablaba de que bueno, el desarrollo sostenible tiene que ser como un punto de equilibrio, ¿no? Y que por lo tanto pues, había que buscar ese equilibrio en el que por un lado hablaba de la calefacción, de su bienestar, ¿no?
y que aunque tuviera que ahorrar energía, pero también tenía que estar a gusto y estar confortable, si no, no habría tal desarrollo. Estoy de acuerdo con él, pero me gustaría añadir que eso que él ha dicho, que aun siendo cierto, tiene que estar dentro de los límites ecológicos. Sospecho que en su cabeza tendría el clásico diagrama con las 3 circunferencias, ¿verdad? Sociedad, economía y medio ambiente, y para ti el desarrollo sostenible, el punto de equilibrio es donde el punto central donde se cruzan las 3. Esto me lleva a una pregunta: ¿cabe una sociedad al margen del medio ambiente? ¿O un medio ambiente al margen de la economía? Que es la visión tradicional del informe Brundtland, de sostenible. Entonces, yo pienso que hay que dar la vuelta, es decir, hay que hacer una gran circunferencia, que es la ecosfera, los límites ecológicos del planeta en el que estamos, y dentro de ella, supeditado a ella, entonces sí, habrá que buscar el beneficio económico y el confort, ¿no? El bienestar social. Pero claro, ese confort de la sociedad tiene que estar dentro de esos límites de naturaleza. Y hay que impugnar esa idea de ser sostenible como el punto de corte de esas 3 circunferencias a priori independientes unas de otras. Porque no es tal, no es así. No hay una sociedad al margen del medio ambiente, no podríamos vivir fuera de los límites de la ecosfera. La segunda reflexión, en relación a lo que comentaba el compañero que apostaba por la fusión, ¿no? Y porque tuviéramos en el futuro una fuente de energía abundante y limpia. Yo creo que esto sería contraproducente por la razón de que la energía viaja asociada a la materia. No nos interesa tener una gran fuente de energía sumamente abundante, porque entonces no aprenderemos jamás en la vida a cerrar los ciclos materiales, que es la otra gran intervención a nivel de civilización que tenemos que acometer para poder alcanzar la sostenibilidad. Somos insostenibles por un lado, por todo lo que ha comentado Agustín en cuanto al consumo energético y la conservación energética que ya la ha hecho, pero hay otra más, y es que tenemos que aprender a acelerar los ciclos de los materiales, como hace el resto de los sistemas naturales del planeta. Nuestra civilización no los hace precisamente apoyados en esa fuente energética exosomática, de la cual ha montado su civilización. Fruto de esa fuente exosomática, no ha aprendido a cerrar los ciclos, y tenemos ciclos lineales que están completamente en divorcio con la naturaleza. Tenemos que aprender a cerrar el ciclo de la naturaleza, los ciclos materiales, perdón, y eso lo podemos hacer poniendo límites a los consumos de energía. Si consumimos energía infinitamente, jamás cerraremos los ciclos materiales y jamás alcanzaremos la sostenibilidad. Y la tercera reflexión, en relación a lo que comentabas, el compañero que me precedía, yo creo que la respuesta a su pregunta está en la huella ecológica. Al final es una cuestión de huella. ¿Cuántos esclavos energéticos? Bueno, pues aquellos que alcancemos con el capital natural que hay disponible, dividido entre 7.100 millones de habitantes que somos. No los esclavos, son las hectáreas a las que tenemos que someternos, ni una más. Hay países, y luego, y hablo de China, por ejemplo, o de India, ¿no? Están en déficit, hay déficit ecológico, a pesar de que consumen menos de lo que les corresponde como ciudadanos del planeta. Están por debajo, no de la media mundial, sino por debajo de lo que serían las hectáreas disponibles para con los 7.100 millones de habitantes, y aún así están en déficit. ¿Por qué? Porque, claro, ahí son 1.400, 1.500 millones de chinos metidos en China. Análogamente, Australia, que tiene una huella o unos esclavos pues como los de Estados Unidos, le sobra a Australia, no tiene déficit ecológico. La pregunta es ¿que toda Australia tiene que ser para los australianos? Es que si consumieran, si ajustaran sus consumos a lo que les corresponde como ciudadanos, habría una parte de Australia que sobraría, porque son no sé, 20 millones. Una población como Holanda, pero imaginaos en Australia, ¿no? Entonces le sobra a Australia. La que le sobra es la que tendrá que ir a otros territorios más densamente poblados, en las cuales, si quisieran consumir como se merecen, tendrían déficit. Nada más. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Agustín, por tu libro. Además, es una visión, me ha parecido muy interesante. Yo quería preguntaros qué pensáis acerca de la obsolescencia programada y cómo esto, que ya es algo bastante evidente también en todos los productos que consumimos, mucho en la tecnología, pero también incluso en un pequeño electrodoméstico como una plancha, que ahora te lo compras y casi no lo puedes ni desmontar para ver que se ha roto dentro. ¿Qué pensáis de la obsolescencia programada en cuanto a que cuanto más productos se consumen, pues más energía se consume para producirlo?
y a la vez la necesidad económica que hay de crecer indefinidamente. En una economía sana se entiende que tiene que crecer todos los años a un nivel, con lo cual ya todos los recursos del planeta, no solo los energéticos, digamos, pues se van consumiendo en un planeta finito, ¿no? Que es un poco en relación también a lo que comentaban los compañeros. Bueno, si quieres, por echarte una mano, la verdad es que esto de la obsolescencia programada queda un poquito fuera de lo que es el mundo energético, pero es un tema muy interesante, porque de alguna manera pues todos nos preguntamos si hay alguna bombilla que todavía está funcionando prácticamente desde que se la inventó Edison, como hay una en Estados Unidos, en una central de bomberos, pues ¿por qué no se han hecho todas así? Pues bueno, probablemente pues por multitud de circunstancias, probablemente también por el precio, que es otra de las ecuaciones que faltan quizás a lo mejor, y ahora pues también te comento el libro, porque el libro está estupendo, pero quizás uno de los comentarios también que se ha comentado aquí es de la ausencia de la señal de precio en todo esto. Y creo que es muy relevante, sobre todo a la hora de contar qué es lo que ha pasado y qué es lo que está o puede estar pasando con la energía. Por ejemplo, voy a dar un par de datos que puedan ser ilustrativos. El consumo de transporte, de energía en transporte en España, comparado con, que es cierto que es muy alto, tal como ha mostrado antes Agustín, pues ha decrecido de una forma sorprendente. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el consumo de carburantes de este año pasado equivalente al que habíamos tenido en el año 1998, grosso modo, a seca, desde 1998. Sin embargo, en el gas, pues el consumo energético ha disminuido, pero no tanto. Estaremos a niveles del consumo energético de 2006. ¿Por qué? Pues probablemente por la disponibilidad de la compra o del precio, o el precio en el cual que tiene este bien. Un precio que ahora mismo se hace menos accesible por los problemas de la crisis en la cual estamos padeciendo. Entonces, lo primero que puedes hacer es ahorrar en la gasolina del coche y, en consecuencia, pues lo utilizas menos. Entonces, este ahorro individual que por motu propio, quizás a lo mejor, no sé si Agustín ha dado un poquito una visión un poco pesimista del asunto, en el sentido de que debemos de ahorrar individualmente para contribuir a la sostenibilidad y que así, en lugar de los 30 años, supuesto un mundo igualmente equilibrado a la hora de la duración de las reservas, con un desarrollo económico equilibrado a lo largo de todo el mundo, pues yo creo que, sinceramente, el ser humano tiene capacidad suficiente para dar respuesta a los problemas que le vengan. Los ha dado en el pasado y los está dando. Por ejemplo, se ha comentado el tema del fracking y del shale gas, del gas no convencional. Pues esto ahora mismo está siendo o ha sido una revolución en el mundo, y en Estados Unidos se está teniendo un precio del gas basado en la explotación del gas no convencional que es 3 veces más barato que el precio del gas en España o en Europa, lo cual es muy importante. También en el mundo del petróleo se está disociando el precio del barril Brent con el precio del barril Texas. ¿Por qué? Pues probablemente también por parte de lo que es la explotación de petróleos no convencionales y también por problemas seguramente de coyunturales de imposibilidad de llevarlos o ponerlos en otros mercados por restricciones de red locales en Estados Unidos. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que seguramente tenemos soluciones tecnológicas para proveer y para solucionar los problemas que se den en el futuro. La fusión nuclear pues también es muy esperanzadora, e incluso las renovables en su plenitud, en el momento que sean competitivas en el precio, pues inundarán el panorama energético mundial. En definitiva, pues bueno, tener 70 años, 30 años quizás pueda ser más relevante a la hora de tener una respuesta
por parte tecnológica, por parte del descubrimiento de nuevas cosas, más que la importancia del número en sí. Es decir, cuanto menos o más caros, en definitiva, sean los recursos que tenemos actuales, pues probablemente más rápida será la búsqueda de las soluciones, pero seguro que nos llegarán. Y desde luego el ahorro individual está muy bien, pero vamos, no hay que verlo como una prolongación de la agonía en el caso de que se nos agotaran todos los recursos energéticos, porque buscaríamos seguramente otros, vamos. No sé si estás de acuerdo, Agustín. En cierto modo sí, pero en cierto modo no. No, sí, yo entiendo lo que quieres decir y también estoy de acuerdo. Pero retrotrayéndome un poquito a lo que comentaba antes, es verdad, eso es cierto, pero pienso que el carácter no renovable de los recursos está ahí y que si ahora es el shale gas, pues seguro que esos años en vez de 30 sean 50 y si es el petróleo no convencional, en vez de 50, pues sean 70. Es verdad. Y es muy probable, y espero que así sea, como ha demostrado la humanidad siempre a lo largo de su historia, que seamos lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a una solución, a solucionar el problema antes de que ocurra, ¿no? Pero lo que también pienso es que el problema es de una gravedad suficiente como para intentar poner cada uno su granito de arena, intentar anticiparlo para que no sea que nos pille desprevenidos y cuando esté aquí la solución sea problemática. ¿Que sea un poco tremendista? Pues puede ser, pero creo que viene bien serlo de vez en cuando, tener esa opinión también y no dormirnos en los laureles. Hay un informe, ese se menciona en el libro, que fue encargado por el gobierno de los Estados Unidos, que se llama el informe Hirsch. Está referenciado en la documentación del libro. Y fue precisamente hacer un estudio de cuál sería la repercusión sobre nuestra sociedad el hecho de alcanzar ese pico del petróleo y que nos pillara desprevenidos. Y lo que venía a decir ese documento es que si no se preveía con la suficiente antelación, que las repercusiones podían ser bastante desastrosas. Y la suficiente antelación hablaba de un entorno de los 10 años. Ese fue el resultado del informe. Tampoco se le dio mucha publicidad. Parece que el secretario de Estado de turno lo guardó en su cajón y ahí quedó. Pero bueno, es un dato más. A lo mejor, ¿quién tiene la razón? Pues no se sabe, la historia lo dirá. Pero vamos, mi opinión, y es lo que se transmite en el libro, es que merece la pena darle una pensada y echarle un ojo porque las consecuencias de no hacerlo podrían ser graves. Creo que está por aquí el micrófono. Bueno, gracias Agustín, ha sido una presentación muy interesante, muy directa y muy clara sobre todo. Yo quería hacer una reflexión además al hilo de lo que estáis comentando, el hilo en torno al cual ha girado tu presentación y tu libro, que es el carácter limitado de los recursos y por tanto la insostenibilidad del modelo. Me gustaría aportar dos cosas que me parecen muy interesantes y muy importantes, y es que no solamente nos deberíamos fijar en esas estimaciones que son muy reveladoras, ¿no?, de los años que quedan disponibles reservas de recursos fósiles, sobre todo por dos razones. Primero, porque en esas estimaciones no está incluido los efectos que puede tener el propio cambio climático sobre el consumo, sobre las necesidades energéticas del planeta. Las estimaciones apuntan a que debido al aumento de temperaturas, el aumento de las olas, de la frecuencia de olas de calor y de frío, el consumo energético puede incluso ser mayor, con lo cual creo que esas proyecciones todavía no se han tenido en cuenta en el nivel en las exigencias de consumo, ¿no?, las necesidades de consumo. Y segunda razón, todavía más importante, y es que creo que cuando nos ponemos el límite de años que nos quedan de reservas, sería mejor aún ponernos el límite de partes por millón de CO2 que nos impone el techo de aumento de temperaturas. Me explico. La propia Comisión Europea ha definido un escenario de estabilización de más 2 grados de temperatura de los que no deberíamos exceder por las consecuencias catastróficas del cambio climático. Esto son conclusiones del panel intergubernamental de cambio climático que la Comisión Europea adopta como política. Este debería ser el techo, el de las 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera y, por tanto, toneladas equivalentes de CO2 que esto implica. No tanto los años que nos quedan de reserva, sino el cómo no llegar a ese escenario límite, ¿no? Me parece que debería incluirse en esa estimación de años
por lo menos tenerlo en cuenta. Eso sería, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. A lo mejor entonces eso restringiría más los números que hemos puesto antes. Muchas gracias por habernos invitado a venir aquí. Te felicito por tu libro. Enhorabuena. Vamos a ver, Agustín, me gustaría que me dijeras si valoras la producción de biogás a través de la fermentación de los residuos urbanos. Quiero decir, la recogida de basuras en Madrid está en el orden de 4.700 toneladas diarias. Eso con anabolizantes se produce en los depósitos correspondientes una fermentación, la cual produce el biogás. ¿Cómo valoras esta energía que se produce a través de las basuras, del residuo y, por supuesto, tu valoración también en cuanto a que eso ya quiero decir, no es una materia a extinguir, es una materia que está ahí? Si no recuerdo mal, cuando estaba yo todavía en la dirección de gas, había un proyecto de inyección del biogás en las redes de gas. No sé si llegó a aprobarse al final. Bueno, se está haciendo ya, ¿no? Se está inyectando ese gas en la propia red de... Eso es. Pues... Bueno, si somos capaces de convertir nuestros residuos en energía, desde mi opinión, pues bienvenido sea. Es una aportación más a nuestro consumo energético. Sí, la verdad es que en ese sentido todo lo que sea pues aprovechar los residuos, aprovechar pues lo que normalmente tiramos, el reciclaje, pues bienvenido sea, desde luego. Ahora mismo lo que también es cierto que el biogás, dentro de lo que es el panorama del consumo de gas natural en España, pues es muy anecdótico. Probablemente tiene bastante recorrido. Ha sido bastante controvertido la introducción de biogás en la red nacional de gasoductos, fundamentalmente por las exigencias de calidad que se le exigen a los gases que tienen que entrar en la red de gasoductos, porque tienen que cumplir unas determinadas pues condicionamientos, mejor dicho. Es decir, no tienen que tener pues un contenido de azufre, en fin, partículas pues de manganeso, en fin, y ese tipo de cosas que tienen que estar bajo algunos determinados límites. También pues parece ser que se ha conseguido esa adecuación y se ha introducido en la red. Normalmente estos biogases que se producen en centrales de residuos se suelen quemar in situ para producir energía eléctrica y suele ser mucho más fácil y menos controvertido que el transportar el propio biogás, que algunas veces es más problemático por las condiciones de calidad que se le exigen y el coste que ello supone, claro. Pero un poco en línea con la filosofía del mensaje que se transmite en el libro, sería más eficiente no llegar a producir esos residuos. Eso sería más sostenible todavía. Hola, Agus. Felicidades por el libro. ¿Sí? ¿Se oye? Pues nada, quería preguntarte, a lo largo de la intervención, cuando empezaste a decir algo tan interesante como que el consumo de transporte en España era más del 40% o por ahí, iba creciendo, yo me quedé con la duda cuando llegaste al consumo en los hogares, que era un 13, 17, dije, seguro que es también creciente. No lo mencionaste, pero yo dije, si es creciente, y tú dijiste que estaba directamente relacionado con los 2/3 que la industria está consumiendo, nuestro 1/3 como hogares,
estamos, digamos, impulsando a que consumamos más energía. El propio consumidor, bueno, y los medios de comunicación que nos invitan a que cada vez tengamos la necesidad de más recursos, con lo que lleva más gasto de energía. Y yo me pregunto si las nuevas tecnologías y todo esto de lo que ahora hablamos, de los iPods, los iPads, sería posible en este presente y en el futuro, digamos, que esas necesidades estuvieran cubiertas a través de energías renovables, que parece que es como si de alguna manera fueran un poco la traba de tener que insistir tanto en energías, como están diciendo, de petróleos nuevos que yo no conozco o de tipos de gases extraños que ahora se extraen y resulta que siguen siendo muy perjudiciales para el medio ambiente, y como que nos cerramos a eso. Venga, buscamos otra solución que de alguna manera sea un poco más sostenible a lo largo de los años, pero que es insostenible a lo largo de un siglo, por ejemplo. Entonces, quería preguntarte eso, si tú crees que es posible que todo este boom de nuevas tecnologías, que parece imparable porque como seres humanos parece que pues la ciencia siempre nos da más, la tecnología nos da más, entonces, si sería posible llegar a un momento, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista, a llegar a consumir lo que estamos consumiendo cada vez más y llegar a un punto en el que las energías renovables fueran suficientes para dar abasto a eso? ¿O es algo insostenible? Desde mi punto de vista actual, que es el mundo de la eficiencia energética, se puede hacer, tengo la certeza, vamos, porque lo vivo todos los días, que se puede hacer mucho más con menos. Y me encuentro casos de reducciones de consumo del 20%, del 30%, del 40%, porque hasta ahora pienso, salvo en el sector industrial, donde la energía suele ser un recurso mucho más crítico para la competitividad de la empresa, ahí se ha prestado atención a la eficiencia, pero sector terciario, sector industrial pequeño, residencial ya ni te cuento, históricamente no se ha tenido no se ha prestado mucha atención a la eficiencia y hay un potencial enorme de reducción. De hecho, uno de los objetivos de la Comisión Europea, el objetivo este famoso del 20-20-20 que se habla por todos los lados, uno de ellos es el reducir el consumo energético en un 20%, que parece ser que es en lo que vamos más retrasados en España en este momento. Pero, vamos, mi opinión es que el potencial de reducción de consumo es brutal sin menoscabar el bienestar. Creo que es posible y en esa medida, pues, si tienes que generar mucha menos electricidad y si esa es de fuentes renovables, pues mejor que mejor. Que a lo mejor tiene que llegar a un punto económico en el que sean más rentables y por esa motivación económica, que es verdad, que parece que es la que mueve al mundo, sea necesario que llegue para que nos concienciemos realmente, que sea nuestro bolsillo el que nos arrastre a eso, pero sí que hay. Entonces no es tremendista lo que dices, yo creo que es concienciación. No. Concienciación de que con menos es más. Sí, se puede. Muy bien. Bien. Hola. Primero, gracias por también la claridad y lo conciso y los que no somos ingenieros, la verdad es que a mí lo que me ha sorprendido mucho es la multidisciplinariedad de tu libro. Bueno, no he leído el libro todavía, pero de lo que estás diciendo, lo que considero muy importante, porque al final todo esto, que lo sepan los técnicos o los economistas o los ingenieros, no sirve para hacer ese cambio de paradigma que creo que se sabe que hay que hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé si es una reflexión o una pregunta, pero ¿qué tiene que pasar, ¿no? para que haya ese cambio? Porque obviamente tiene que haber un cambio, pero yo creo que aparte de falta de información, ¿es la información lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la sociedad, ¿no?, se conciencie? Y también una reflexión sobre España en particular. Yo que he vivido 20 años fuera, veo que quizás este cambio después de la dictadura, del consumismo que empezó un poquito más en los años 60, 70, puede ser que la gente aquí le cueste dejar de consumir porque no hemos tenido antes, porque yo creo que eso a veces
lo veo yo como un problema. A veces yo he visto, por ejemplo, en Inglaterra a la señora con la que yo viví un tiempo que reciclaba mucho más que otra gente joven. No sé, quizás porque se guardaba las bolsas, no tiraba tal, usaba los botes. Yo creo que algunas de nuestras abuelas también hacían eso, pero yo creo que la gente joven después no sé si hemos tendido a eso. Entonces, la parte esa, la pregunta de qué hay que hacer para no revertir eso, sino yo creo que es un tema de concienciación. Por eso digo que lo de la multidisciplinariedad de este trabajo me parece fundamental, porque yo creo que la comunicación entre estos campos diferentes, de que puede ser la concienciación, como ha dicho aquí el chico el tema de las millas, ¿cómo se llama? Energéticas, ¿cómo se llaman? Lo que gasta, o sea, lo que cuesta producir un producto. Eso no lo sabe mucha gente, no sabe que comprar una cosa hecha en China, en tal fábrica que tiene, aparte de los derechos humanos y todos los temas, tiene un gasto energético más, ¿no? Entonces, esto es una falta de información que ¿quién puede financiar todo esto? Porque obviamente los gobiernos quieren que consumamos más, no que consumamos menos, ¿no? Como habéis dicho antes. Entonces, ¿cómo se produce esta dicotomía? ¿Cómo se cambia esta dicotomía? ¿O cómo se puede? ¿Qué te parece? Si tienes alguna... Porque tú obviamente has hecho esto para alguna razón también de poder cambiar algo, ¿no? Por contribuir un poquito a lo que es tu conocimiento técnico, también a la sociedad, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿cómo tú ves este cambio? ¿Poco posible este cambio? Yo creo que tendríamos que invitar a un sociólogo a la mesa para discutir sobre ello. Pero, no sé, creo que tiene muchas vertientes. Y una de ellas es lo que tú comentabas de la concienciación. Y este libro se inscribe un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido de buscar un factor más de debate, concienciación, abrirlo a la sociedad y, oye, aquí cada uno tiene que opinar y tiene que decidir, porque la verdad absoluta no existe y es aportar un poco más de información y una reflexión y buscar abrir el debate. Última pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia, porque la verdad es que es muy interesante y son prácticamente las mismas cosas que pienso yo y que sobre todo empecé a plantearme hace pues, un par de años, ¿no? Entonces, quería hacer un comentario nada más sobre el tema económico, que se ha comentado pues, que, por ejemplo, el consumo, la propia economía lo regula, ¿no? Si tenemos menos recursos, al final consumimos menos, pero a mí me parece un poco triste limitarlo solo a eso. Yo creo que también está el tema de tener un consumo responsable, ¿no? Y hay veces que por consumir más no nos aporta una mayor felicidad ni es un consumo óptimo, ¿no? Y luego una pregunta nada más. Yo en mi caso, por ejemplo, opté por ir a trabajar en bicicleta, en lugar de utilizar mi coche particular, que me hace incluso más feliz y es incluso más sano, ¿no? Entonces quería preguntarle a Agustín si hay algún gesto particular que él ha hecho, alguna cosa como anécdota particular que hayas vivido o que hayas vivido para aportar, digamos, ese granito de arena a lo que piensas o a lo que expones, ¿no? Pregúntaselo a mi jefe. Yo iba, no sé, es anecdótico completamente, pero yo iba en metro hasta que dejé de hacerlo y empecé a ir en bicicleta plegable, me la llevaba todos los días debajo de la mesa de mi trabajo. Pero vamos, lo hacía un poco por hacer deporte, porque me entretenía, porque me gustaba y de paso ahorraba energía. Bueno, al colegio y al instituto. Y se nota que es mi madre, ¿no? Y bueno, y laboralmente y profesionalmente, cuando dejé la Comisión Nacional de Energía, hubo un tiempo que me dediqué a trabajar en temas de cooperación. De ahí viene la componente del libro de la desigualdad de reparto de los recursos y posteriormente, ya cuando he vuelto aquí a España, he creado mi propia empresa que se dedica a la eficiencia energética. Eso es como yo lo he incorporado. Bueno, pues muchísimas gracias a Raúl y Agustín, muchísimas gracias a todos por haber venido. Creo que demuestra el interés que han marcado este libro, la importancia que tiene de su edición y creo que el debate está asentado en la sociedad, que no es una cosa que hayamos descubierto ahora, pero tenemos que incidir y buscar mucho más, ser más eficientes también en nuestro comportamiento social y en el ahorro energético.
Vamos a ver si con la eficiencia conseguimos bajar los consumos, encontramos fuentes más adaptadas, somos más sostenibles energéticamente y, sobre todo, y más importante que la sostenibilidad energética, es la sostenibilidad en alimentos, del reparto mundial del trabajo, de la alimentación y de la vida. Ese es el siguiente capítulo, que aunque está iniciado, pues puedes continuar también, porque para eso tienes una amplia experiencia también en desarrollo, ¿no? O sea que te animo a escribir el próximo, a ver si te llevas también el premio. Muchísimas gracias y vamos a... No ha habido preguntas. Lo único que decía es que cuando empezaste...